Sean bienvenidas y bienvenidos a Descubriendo a Eti, diario de un alma lúcida. Descubriendo tu alma lúcida. Este es un video introductorio para presentar el video siguiente. El video que van a escuchar lo grabé la semana pasada, el domingo a las 10 de la mañana, y pensaba publicarlo ese mismo domingo por la noche de Argentina. Pero por la noche de Argentina me enteré que una amiga de un grupo de oración había fallecido. Y entonces sentí que publicar ese video no era acorde con lo que estaba sintiendo, ¿no? Con lo que me estaba pasando. Entonces, por eso quise guardar el video esta semana y publicarlo recién ahora. En ese video, que está basado en textos de Eti Lessum, Eti comparte el tema de la tristeza, ¿no? Y cómo la tristeza puede habilitar un momento creativo, ¿no? Y yo lo llamo cómo esa tristeza podría transformarse en un momento creativo, y ahí cuento un poco de mi experiencia personal. Sin embargo, creo que esto de la tristeza, transformarlo en un momento creativo, pude entenderlo un poquito más con esta situación. Resulta que cuando en el grupo se compartió esta noticia, una de las compañeras del grupo propuso hacer una oración espontánea, ¿no? Una oración como la que solíamos hacer con Angélica, poner la música que a ella le gustaba, leer algunas oraciones que ella nos había compartido, y así en este encuentro compartir esta pena que todos sentíamos. Y yo siento que esa oración fue un momento creativo. O sea, aún estando en oración y sintiendo la tristeza, yo sentí que algo se estaba transformando, ¿no? No es que yo me quedé sola en un rincón llorando, sino que estábamos en grupo creando algo todos juntos y haciendo una oración amorosa en homenaje a ella, ¿no? Y a su fortaleza. Entonces creo que a través de esta experiencia pude entender un poquito mejor de lo que comparte Eti. Bueno, quería hacer esta breve introducción y espero que encuentren ideas que sean de ayuda. Gracias. Es muy bueno experimentar esas penas de nuevo y tener que llevarlas a buen término. Me pesan terriblemente y me causan dolor. Sin embargo, jamás hay que hacérselos pagar a los demás. Es inmaduro. No debemos hacer sufrir a otros por nuestra tristeza. Y siempre esa tendencia infantil de sentirse ofendida. Pensar que nadie lo tiene tan difícil en la vida como tú. Bueno, acá hay varios puntos. Esas penas de nuevo, o sea, son penas del pasado, son penas que se repiten. Tener que llevarlas a buen término, es decir, que estas penas que siento pueden tener un buen lugar, ¿no? Pueden llevarme a un buen lugar, que sería de la oscuridad a la luz. Esta pena me trae una oscuridad, pero puedo transformarla en luz. Me pesan terriblemente y me causan dolor. O sea, acá estoy sintiendo el dolor, ¿no? Sin embargo, jamás hay que hacérselo pagar a los demás. Es inmaduro. Otros no deben sufrir por nuestra tristeza. Acá hay un punto muy importante que para mí yo lo llamaría el amor consciente, que sería darme cuenta que estoy sufriendo y que esto es un asunto mío. Aunque yo esté sufriendo
a causa de una situación con el otro o a causa de algo que me gustaría con el otro y no está sucediendo, sigue siendo un asunto mío de sentimientos psicológicos, de pensamientos, anímicos, o sea, de qué modo yo estoy interpretando esto que me está pasando y en función a cómo interpreto, ahí aparece el dolor o el sufrimiento. El sufrimiento podría ser como una especie de aferramiento psicológico, ¿no? Porque uno puede sentir un dolor o una pena por un amor o una relación que se termina, una amistad, o sea, es natural y humano sentir eso. Otra cuestión sería el sufrimiento cuando estoy ya mucho tiempo enredada en la misma situación a nivel psicológico, a nivel del corazón, y me quedo ahí aferrada a ese dolor sin poder avanzar. Esto también puede pasar. Entonces, Eti dice, cuando esto me está pasando, no querer castigar al otro, ¿no? Yo le digo castigar, ella dice hacérselo pagar a los demás, ¿no? Como enojarme con el otro, demandarle, reclamarle o hacer silencio, un silencio que puede ser a modo de castigo, bueno, no te hablo, ¿no? Entonces, eso también, ¿no? Son maneras de hacer sufrir al otro por nuestra tristeza. Y la tristeza es un asunto mío, y entonces ver de qué modo puedo transformarla. Entonces ella dice, y siempre aparece esa tendencia infantil de sentirse ofendida. Ese también es un buen punto a tener en cuenta, ¿no? Que cuando yo me enojo, me siento ofendida, reactiva, bueno, eso me está pasando. Pero es un llamado de atención para no responder desde ese lugar, porque si yo respondo desde el enojo, que también el enojo puede ser tristeza, voy a querer hacérselo pagar al otro y eso va a ser una reacción y en realidad va a generar más dolor, o sea, se va a profundizar más el dolor en mí y además que va a causar daño al otro. Entonces poder tomar conciencia de esto que me está pasando y no responder desde esta tristeza. Pero viene la parte buena de las cosas, que sería, y mis tristezas pertenecen a las partes más preciadas de mi propio ser, pues encierran en sí el nuevo momento creativo. Pero estas palabras ni siquiera me suenan convincentes ahora. Hay un equilibrio roto que duele mucho y primero debe ser restaurado. Ella tiene toda una situación sentimental de amor y de cariño con Julius Speer, su mentor, ¿no? Entonces, bueno, como está en contacto con él, todos estos sentimientos afloran, todo lo que no puede ser entre ellos aflora y entonces este dolor es recurrente. Pero dice, y mis tristezas pertenecen a las partes más preciadas de mi propio ser, pues encierran en sí el nuevo momento creativo. Yo lo veo de esta manera. Por ejemplo, a mí me ha pasado, sí, de sentir tristeza y esa tristeza convertirla en una canción, ¿no? O en un escrito, o en un poema. Es decir, sentirme inspirada por la tristeza. ¿Qué pasa si yo esta tristeza la vivo, pero la traduzco en algo creativo? Yo por lo menos lo encuentro así, de esa manera, ¿no? Como que la tristeza es una parte preciada en mi propio ser, ¿no? Tiene
tiene un valor, pero ¿qué pasa si es como una preparación que aún no sé para algo creativo? ¿Qué hago con esta tristeza? ¿Qué mensaje me trae esta tristeza? ¿Qué me está diciendo? A mí me ha pasado esto, ¿no? De sentir tristeza y con ese sentimiento cantar, o con ese sentimiento ponerme una canción y bailar, o con ese sentimiento empezar a delinear una canción. Y que se convirtiera en una canción que después terminó siendo grabada. Entonces, yo reconozco que esta tristeza, no es que uno siempre tiene que estar mal para crear algo creativo, tampoco es eso, o sea, yo no creo que sea así, pero ¿qué pasa si eso que estoy sintiendo lo direcciono hacia la creatividad? El nuevo momento creativo. O sea, son una posibilidad para crear. Debo educar mis deseos y conducirlos a su destino con todo el cuidado y la dignidad de la que sea capaz. Educar mis deseos, yo creo que como ella está sufriendo, en el sentido de no dejar que eso me desborde, o sea, no dejar que la tristeza me desborde y ser tomada por este sentirme ofendida, enojada y, digamos, causarle daño al otro, ¿no? Y castigar al otro. Esto de que veíamos en el video anterior, ¿no? Que el amor no son premios y castigos, aunque es quizá lo que todos aprendimos, ¿no? A manejarnos de esa manera. Y entonces educar mis deseos para que mi vínculo con el otro no se convierta en premios y castigos constantes, ¿no? El amor como un trueque, como lo veíamos en el video anterior. Y ella se pregunta, y yo quizás no tenga respuesta para estas preguntas, pero son fabulosas, ¿qué debo decirles a las mujeres que tienen grandes deseos para los que no hayan cobijo? Que no pueden encontrar a ese amante adecuado y deben romper sus deseos en muchos pedazos y degradarlos. ¿Qué debo decirles a esas mujeres? Pobres mujeres después de esta guerra con sus hombres asesinados. Porque no olvidemos que esto Etty escribe en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Esto lo escribe el 2 de marzo de 1942. Entonces, ¿qué decirle a estas mujeres que tienen grandes deseos de estar con sus esposos y los han perdido? ¿Qué decirle a estas mujeres que tienen esos deseos de sentirse abrazadas, cobijadas por sus esposos y ya no es posible? ¿Qué decirles, no? Y bueno, ella de algún modo, como siente este dolor, creo yo que se identifica con esta pérdida, ¿no? Con este deseo que es imposible de ser cumplido. Básicamente sería eso, es asumir que hay un deseo imposible de ser cumplido. Entonces, ¿qué puedo hacer yo frente a eso? ¿No? Este ser querido ya no está, esta relación se terminó. ¿De qué forma yo puedo ir cultivando ese amor en mí? ¿No? No para tapar el dolor, porque eso es una realidad. Pero yo, ¿de qué modo me puedo tratar amorosamente para acompañarme en este sentimiento que tengo, ¿no? En esta herida que aparece, ¿cómo me acompaño amorosamente? ¿Qué cosas buenas puedo darme? ¿De qué forma amorosa puedo tratarme para encontrar el amor en mí? Porque
Es cierto, es un vínculo, es una relación que ya no está, pero hay una búsqueda de un deseo, ¿no? Que no puede ser satisfecho. Hay algo que yo en ese encuentro con el otro quizás siento plenitud, alegría, amor. Y bueno, puede ser que pase eso, pero ¿de qué modo puedo, ante esa ausencia, de qué modo yo puedo retornar a mí para que ese amor y esa plenitud que yo buscaba en esa relación pueda colmarla de algún modo yo misma? Entonces, educar mi deseo, domar mi deseo, como va a escribir ella, y conducirlo a su destino, puede ser un modo de educar mi deseo hacia mí misma. Este deseo que tengo con esta persona no va a ser posible. Entonces, no es como una especie de engañarme, sino decir, bueno, esto no es posible, lo asumo. ¿De qué manera este amor, que yo a lo mejor lo busco afuera, de qué manera puedo buscarlo en mí? ¿Cómo retorno yo a mi deseo, a esa alegría por la vida, a ese entusiasmo, a esa inspiración? ¿Cómo retorno yo a eso que está en mí? No es que necesito a un otro para que eso salga a la luz. Digamos, el otro puede ser que eso lo potencie, pero esa llama está en mí. Entonces, ¿cómo retorno a mi deseo conmigo? ¿Cómo retorno a esa inspiración conmigo? Entonces, por eso Eti dice, sí, educaré a mi deseo y a veces lo domaré y lo conduciré a su destino. ¿Y por qué esto es tan importante para mí, ¿no? Desde mi punto de vista? Porque esto me lleva a la libertad, a la independencia emocional. Porque si yo siento que mi deseo solo se satisface cuando está el otro y el otro no está, porque ya no es posible, entonces me quedo cautiva a eso que no puede ser. Me quedo esclava a eso, dependiente emocionalmente, triste, con pesar, con dolor, ¿no? ¿Por dónde pasa el sentido de mi vida si el otro no está? Si el otro es el único que satisface mis deseos y el otro no está, ¿qué hago ahora? Entonces, por eso yo creo que educar mi deseo, retornar a mí, darle un buen destino para mí, saludable para mí, amoroso, que puede ser hacer algo que me guste y darlo a los demás, ¿no? Y que eso se convierte en un servicio. Entonces, cuando yo digo para mí, es retornar a mí, tratarme con amor, acompañarme con amor para después tener algo interno nutricio para dar a los demás. En ese sentido lo digo, ¿no? No lo digo en un sentido individualista, sino como siempre, como digo en este canal, como tender a ser un ser humano un poquito más consciente y reaccionar menos y poder responder más. Lo que aprendí ayer fue, no hay que permitir nunca que una sensación de malestar proyecte una sombra tan larga sobre los días siguientes. Pues de ese modo, desde el propio ánimo, se estropean los días que están por venir. Esto es maravilloso. No hay que permitir nunca que una sensación de malestar proyecte una sombra tan grande, o tan grande no dice ella, tan larga, sobre los días siguientes. Pues de ese modo, desde el propio ánimo, se estropean los días que están por venir. Es cierto, desde esa sensación de malestar, si yo dejo que ese malestar crezca, se vuelve tan grande que se proyecta sobre todos los días que están por venir y sobre todas las cosas, le agregaría yo, sobre todas las cosas, sobre todas las relaciones, sobre todo.
O sea, es como ver todo absolutamente gris o absolutamente negro, ¿no? Ver todo ensombrecido, todo se tiñe de sombra. Y además los días por venir, o sea, los días que todavía no viví, yo ya los estoy mirando desde la sombra, desde la oscuridad. Son días que no sé qué va a pasar, pero ya anticipadamente los tiño de sombra. ¿Y qué me dice esto? No solamente que dejo que mi ánimo crezca ensombrecido y que me traiga más malestar, sino que además no estoy viviendo en el presente, ¿no? Porque ya estoy mirando los días, miren cómo me expongo, ¿no? El cuerpo. Estoy mirando así los días ensombrecida con esta actitud corporal. Ya estoy dando por hecho que los días, en vez de poder ir cambiando, ¿no? Y tender hacia el sol, ya los empiezo a mirar así, los días. En vez de mirarlos, bueno, a ver, hoy, ¿qué me va a traer este día? En vez de poder mirarlos desde el presente, ¿no? Esto ya sé que desde el presente no es que voy a estar en el presente las 24 horas. Voy a poner atención, la atención se va a ir, pongo la atención se va. Esto creo que es un punto importante, ¿no? Como qué difícil que es a veces, ¿no? Porque es tan fácil dejarse llevar por el malestar, ¿no? Y por las emociones negativas, por la tristeza. Es como una inercia, ¿no? Que uno entra ahí en esa sombra y es tan fácil quedarse ahí. Y aparte, cuanto más crece la sombra, más difícil salir. O sea, es como que uno necesita mucha más fuerza para salir de este lugar. Entonces, darme cuenta que estoy en este malestar y que yo ya sé que si lo dejo crecer, después me va a costar mucho salir. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo, ante el malestar, leer algo que me traiga luz, ¿no? Por ejemplo, algún libro que para mí sea luminoso o sea de ayuda. Pedir ayuda a un amigo de confianza, una amiga de confianza, que tenga recursos, ¿no? Como para estas situaciones. Si estoy en un grupo también, rezar, salir a caminar, o sea, descubrir en mí qué cosas, qué maneras me ayudan a salir de ese malestar. Observarlo también, ¿no? Sin juzgar. Acá estás. Tristeza, acá estás. Y bueno, y otro ejercicio como aprendí y está muy claro en Eti es escribir, ¿no? Escribir todo lo que siento para ponerlo en papel, clarificarlo, sacarlo y poder verlo. Dice Eti, y después de todo, ese es uno de los aspectos más atractivos de la relación con él. O sea, se refiere a Julius Speer, su amigo, su mentor espiritual, más que amigo, por los sentimientos que se tienen. A pesar de la gran familiaridad e intimidad, siempre hay una gran distancia entre los dos, fruto del hecho inevitable de que cada uno es un mundo en sí mismo con sus propios límites. Esto es fundamental, ¿no? Esto que ella puede ver, que cada uno es un mundo en sí mismo con sus propios límites. En el video anterior, el otro adecuado, o en el otro video, cuáles son mis límites en los vínculos, se habla de esto mismo, ¿no? Es difícil esto a veces, poder percibir, vivir, que yo soy un mundo y que el otro es otro mundo en sí mismo, cada uno con sus propios límites, ¿no? El otro no es una extensión mía, el otro es otro, con su propio mundo, su psicología, su modo de sentir distinto al mío, sus sueños, sus ideas. Es
otro mundo, otro universo distinto al mío. Y tiene sus límites. Entonces, ella se da cuenta de esto, ¿no? Que a pesar de la gran familiaridad e intimidad, porque son muy amigos y porque comparten lo espiritual, disculpen que tengo la voz poco clara, y dice ella, pero hay momentos, y eso fue lo que sucedió ayer y en los últimos días, en que a las personas les gustaría renunciar a su propio mundo y sus propios límites para fundirse con el otro. Es decir, cuando ese deseo no es muy fuerte, hay una pulsión a fundirse con el otro, ¿no? Y bueno, está bien, qué sé yo, sentir esto, no es para juzgarlo. La cuestión es cuando este deseo no puede llevarse a cabo, ¿no? Entonces, bueno, más adelante ella habla, ¿no?, de deseos sensuales y demás que aparecen. Y dice, también vi con claridad en mi mente que escribir una pequeña pieza de prosa, mantener una conversación sobre cosas de la vida esenciales, siempre me proporcionará una satisfacción mayor que un lecho conyugal. Tiene mucha relación con esto del momento creativo, ¿no? Cuando dice que estas tristezas encierran en sí el nuevo momento creativo. O sea, en el momento creativo estaría como esa llavecita para salir de la tristeza, ¿no? Ese recurso para salir de la tristeza. Entonces dice, también vi con claridad en mi mente que escribir una pequeña pieza de prosa, o sea, frente a este deseo que no se puede cumplir o a la tristeza, escribe una pequeña prosa. Ahí aparece el momento creativo. Mantener una conversación sobre cosas de la vida esenciales, ¿no? Una conversación con alguien sobre cuestiones profundas. Siempre, dice ella, me proporcionará una satisfacción mayor escribir o una conversación profunda, espiritual, me va a dar una mayor satisfacción, dice ella, que un lecho conyugal. Es decir, que obviamente esto es muy personal, cada uno verá qué le pasa. Otra opción sería como no ponerlo en distintas escalas, ¿no? Como decir, mi mundo interior se nutre de momentos creativos, de la prosa, de la escritura, de mantener conversaciones profundas, espirituales, con otras personas, y también mi mundo se nutre de estar con una pareja. Pero no es que toda mi satisfacción y todo mi deseo va a estar puesto en la pareja, sino que voy a tener puesto mi deseo y mi satisfacción en mi mundo interior. Y además tengo una pareja con la que comparto ciertas cosas, ¿no? Es como un punto de vista, creo, diferente, ¿no? Como no poner que toda la satisfacción, todos los deseos van a estar puestos fuera de mí con el otro, sino que esta satisfacción y estos deseos, yo encuentro una manera de satisfacerlos. ¿Pero para qué? Para estar más nutricia y para no demandarle al otro el amor como si fuera premios y castigos. Entonces, por eso es tan importante esto de cultivar el amor en mí y nutrirme a mí misma, para ser un ser humano un poquito mejor con el otro y no estar demandándole al otro que me haga feliz. Entonces, ¿de qué manera yo puedo encontrar estos modos de sentir plenitud, aunque sean breves instantes? Y como eso me vino a la mente con tanta claridad, a pesar de mi tormentoso deseo,
casi se restableció mi armonía interior. Hay que tener una visión de conjunto, prestar atención a la multiplicidad de las partes a un tiempo. De vez en cuando nos podemos dejar arrastrar por una de las partes, ¿no? Que sería este fuerte deseo, la tristeza, esta sombra que me trae, este deseo que no se puede cumplir. De vez en cuando nos podemos dejar arrastrar por una de esas partes. También eso tiene su encanto. Claro, tiene un encanto, por eso yo me dejo arrastrar por todo eso, porque se ve que hay un beneficio ahí, hay un encanto, ¿no? O un acostumbramiento a eso, quizá. Tiene su encanto, pero la mayoría se deja dominar y arrastrar tanto por una parte que toda su vida queda mutilada y desequilibrada. Es decir, esto que trae es fabuloso porque es lo que yo le digo big picture, ¿no? Como tener la mirada, big picture es como gran lámina o gran película, es como tener una visión desde arriba, ¿no? De todo lo que está pasando. Entonces cuando yo tengo una visión desde acá, puedo ver todas las partes. Pero si estoy desde acá, solo me quedo encerrada en esa partecita que es la tristeza, el deseo no satisfecho y me quedo aferrada a eso y sufriendo. Entonces, ella dice, hay que tener una visión de conjunto. Está esta parte, pero también hay muchas más que me acompañan, ¿no? La mayoría se deja dominar y arrastrar tanto por una parte, ¿no? Que sería, por ejemplo, la tristeza, la negatividad, ver todo ensombrecido, que toda su vida queda mutilada y desequilibrada, ¿no? Cuando yo me quedo aferrada a esa mirada, toda la vida queda desequilibrada. Entonces ella escribe que encuentra la manera de retornar a una satisfacción y a una armonía interior cuando se da cuenta que eso es una parte mía, no es todo, ¿no? No es todo. Entonces, saber que estos estados anímicos van a pasar y lo que comenta Eti, lo que escribe Eti es que hay maneras de salir, ¿no? De estos estados. Darme cuenta, primero, que estoy en ese estado. Después, saber que es una parte y que no necesariamente tengo que quedarme ahí, a vivir en ese estado, ¿no? Porque me va a teñir todos los demás días de esa misma oscuridad. Entonces puedo salir de ahí porque tengo otras partes que me acompañan. No soy solo eso, aunque en ese momento esté identificada, no soy solo eso. Sé que esta negatividad que aparece se puede convertir en un momento creativo, también puedo pedir ayuda y bueno, y varias maneras más, ¿no? de poder salir de este estado. ¿Y de qué modo educar mi deseo? ¿De qué modo satisfacer mi deseo? No buscarlo en el afuera, sino de qué modo puedo satisfacer mi deseo. ¿Cuál es mi deseo? ¿Qué estoy necesitando? ¿De qué modo puedo satisfacerlo? ¿Qué puedo darme a mí misma? ¿Cómo acompañarme con amor en esto que me está pasando? Bueno, ojalá algo de todas estas ideas compartidas sean de ayuda, que tengan un hermoso inicio de semana. Gracias por compartir, por suscribirse, pueden comentar, preguntar, son bienvenidos. También si quieren contarme de dónde me escriben. Y bueno, nos seguimos viendo. Hasta pronto.